Hay que hacer algo para... No, se ve bien acá. Sí, no sé por qué no. Está cargando todavía. Se supone que este está. Sí. Puede ser mi 3G que está bueno. ¿Está cargando? ¿Qué pasó? ¿Funciona? No me escuchan. ¿Que esté con audífono? No, como que salía nuestra voz. Por favor, les pido tomar asiento para comenzar el seminario. Bueno, muy buenos días, autoridades presentes, académicos, alumnos, señoras y señores. Damos inicio al seminario Educación de Calidad, ¿Cómo estamos milenio?, organizado por el Centro de Políticas Públicas de esta universidad, el Centro de Medición, MIDE y el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Además les cuento que este seminario cuenta con el apoyo del diario El Mercurio. La jornada de hoy se enmarca en un ciclo de seminarios organizado por el Centro de Políticas Públicas que tiene como propósito debatir y analizar desde un punto de vista práctico y aplicado las reformas que se vienen en el ámbito de la educación pública. Saludamos a todos los asistentes y en especial agradecemos la presencia y participación de nuestras panelistas invitadas. También saludamos al director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Lacasa, a quien invito a pasar este podio para dar un saludo inicial. Bueno, muy buenos días, con mucha alegría les damos la bienvenida a todos ustedes a la Universidad Católica. Estamos muy contentos de la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos muchas confirmaciones para el seminario de hoy, así que les pediría, si tienen espacios vacíos, que dejen a las personas que lleguen atrasadas. La puntualidad no es algo tan característico de nuestro país. Así que les den espacio porque tenemos muchas confirmaciones en el día de hoy. Tal como lo decía Viña, esto es parte de un ciclo de seminarios que hemos hecho en colaboración con el diario Mercurio. En estos 3 seminarios, el tercero, en el primero discutimos sobre el financiamiento compartido, en el segundo sobre la eventualidad de la desmunicipalización de la educación, y en este tercero que nos convoca hoy, la pregunta de fondo es cómo estamos midiendo la calidad de la educación. En estos seminarios hemos contado con panelistas del sector académico y también gente que ha estado involucrada en temas prácticos desde la escuela, en el caso del primer seminario, y también alcaldes en el caso del segundo seminario. Entonces, en este tercer seminario lo que nos convoca es conversar sobre esta materia no sencilla, que es cómo estamos midiendo la calidad de la educación, y con ello tratamos de abordar a una pregunta más difícil todavía, es ¿qué estamos entendiendo por calidad? Y en ese sentido estamos muy contentos que en este seminario
estamos participando en la organización con el Centro de Estudios y Políticas y Prácticas de Educación de la Facultad de Educación de esta universidad y el Centro de Medición MIDEUC. La discusión sobre qué es calidad de educación, cómo lo estamos midiendo, qué tipo de reformas son necesarias o no en esta materia, de qué manera se debe abordar una reforma que apunte a mejorar la educación en todos sus niveles y ámbitos, son temas subyacentes en cada una de las propuestas específicas que hoy se han presentado en este nuevo gobierno. En este contexto nos parece necesario discutir desde la mirada y la evidencia académica, pero también desde lo más práctico y concreto, que ha sido el foco también de estos seminarios. Esperamos lograr en este no tan simple objetivo de entender mejor qué es calidad de educación, que es el tema subyacente en todas las formas durante este seminario. Quiero mencionarles que, sin haberlo propuesto, hay 3 de los panelistas, de los presentadores y presentadoras que van a participar hoy día, que son miembros de este equipo de tareas que el gobierno ha asignado para precisamente hacer una propuesta al país sobre cómo mejorar y cómo avanzar en la medición y en la calidad de la educación. Así que estamos muy contentos con tener entre nuestros panelistas a 3 personas que conforman ese comité, sin perjuicio de que lo que van a presentar hoy día no los vincula con las decisiones que posteriormente tengan ellos que tomar en lo sucesivo. Y para cerrar, quería decirles que la Universidad Católica, y por el hecho de ser nosotros un centro cuya misión es vincular el trabajo de nuestra academia con los principales desafíos del país, nos sentimos en el deber de generar estas instancias que contribuyen al debate y al intercambio de conocimiento. Por otra parte, la educación está en el centro de nuestro quehacer y, más importante aún, desde la Universidad Católica se ha planteado el desafío de ser un actor relevante en el desarrollo integral de la sociedad, procurando que el conocimiento académico pueda ser útil para la solución de los problemas sociales y, desde luego, también un aporte para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Así que estamos muy contentos con este seminario y prontamente vamos a anunciar otro ciclo de seminarios organizado también con nosotros y los centros que están aquí en temas de educación superior. Así que los dejamos invitados, sigan conectados del sitio web, porque a los que les interese también el tema de educación superior quedan desde ya invitados para participar de ese otro ciclo de discusiones en términos de educación superior. Así que sin más, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, don Ignacio. Invito a pasar adelante a Jorge Mansi, director de MIDEUC, para que haga la primera presentación de este seminario. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecido también del interés de este tema de izquierda, que es motivante para todos nosotros. Al mismo tiempo que reconocemos que es un tema altamente polémico, probablemente las mediciones son uno de los temas más polémicos, o han sido crónicamente uno de los temas más polémicos, que hoy día tenemos otras polémicas más fuertes, pero es seguro que vamos a seguir teniendo las mediciones en el centro de aquellos temas un poco más fuertes dentro de la educación. Y en la forma de abordar esta primera presentación, ustedes saben, vamos a hacer 2 fines que pongamos como los antecedentes para el debate. He preferido tomar un punto de referencia que es un debate más o menos internacional. Es una discusión que, de hecho, así fue planteado esta tensión en un muy importante informe que hizo la OCDE hace un poco más de un año atrás, el año pasado, sosteniendo justamente que esta tensión entre mejoramiento y responsabilización, apoyo y responsabilización, está en el centro del rol que tienen las mediciones. Bueno, y para partir, perdónenme que me distraigo, los distraigo un segundo hacia la disciplina de la cual yo provengo. Yo soy psicólogo social, y la psicología en general, la psicología social, ha estado, especialmente en las últimas 2 décadas, muy ocupada y preocupada de temas autorregulatorios. Somos los seres humanos individual y colectivamente nos hacemos cargo de regularnos para, ojalá, mejorar. Y de hecho, la esencia de todo sistema educativo, ciertamente, que el sistema social es buscar el mejoramiento continuo. En el caso de la educación buscamos el aprendizaje. Lo que sabemos
es que cuando carecemos de estándares objetivos, las personas y los grupos tendemos a sentirnos ilusionados con respecto a nosotros mismos, lo que nos hace sentir típicamente que lo estamos haciendo bien. Esto ha sido conocido más recientemente como el fenómeno de mejor que el promedio. El concepto de ilusión positiva, recuerdo lo acuñó una profesora en el tiempo que yo era alumno de estudio en el doctorado, y ha ganado una gran importancia en la investigación de la psicología en las últimas 2 décadas. Entonces, esta sensación que las personas y los grupos tenemos de sentirnos que lo estamos haciendo bien es muy importante tenerla presente porque es parte de lo que nos motiva a hacer cualquier cosa. Es decir, no solamente queremos rendir bien, sino que queremos sentirnos bien. Eso tiene mucho que ver con la autoestima, etc. Pero cuando las personas y grupos se comparan con otros y tienen una fuerte presión a la envidia, que es de lo que vamos a hablar un poco en las mediciones, se emplean típicamente formas de comparación descendentes, se llama en psicología, es decir, nos comparamos con otros que lo están haciendo peor que nosotros, y además usamos una multitud de sesgos cognitivos, deben haber unos 40 que hayan sido identificados, para confirmar nuestras emociones positivas, para seguir creyendo que lo estamos haciendo bien, a pesar de que no necesariamente estemos creyendo. O sea, son mecanismos al servicio de un propósito psicológico, que es individual y colectivo, que tiene que ver mucho con la autoestima, es decir, sentir bien. Pero, también felizmente la autorregulación nos ha mostrado que cuando las personas y grupos están auténticamente motivadas a mejorar, y no solo a sentirse bien, se cambia el plan. Y el plan entonces nos hace, por ejemplo, compararnos con otros que lo hacen mejor. O sea, la comparación ascendente. Y en ese contexto es posible que las personas justamente descubramos cómo hacerlo mejor a partir de los demás. Entonces, esta tensión entre sentirnos bien y rendir bien, que algo tiene que ver con lo que voy a hablar, es muy básica en la psicología. Y creo que es importante entender que cualquier cosa que hacemos en las políticas públicas de alguna manera repercute en procesos y mecanismos más fundantes de los seres humanos. Y aquí acudo entonces a mi disciplina de origen. Entonces, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando los sistemas educacionales, ¿no es cierto?, se basan en ocupan la presión de la responsabilización o no la ocupan, y qué pasa con los procesos de mejoramiento, o aprendizaje, que es lo que buscamos. Y permítanme partir con poner un poco las cosas en blanco y negro, aunque no existen en casi ninguna parte en blanco y negro, pero imaginemos lo que pasa cuando hay responsabilización, o sea, pura presión y no hay apoyo. En esta visión, lo que se asume, o sea, asumido, y esto ha sido parte, ha impregnado muchas políticas educativas en las últimas 2 décadas, y una combinación de metas claras, estándares, por ejemplo, y mediciones para establecer las brechas entre el estado actual y las metas, son suficientes para garantizar el mejoramiento. O sea, cada vez que tomamos conciencia de dónde estamos, y por eso las mediciones son muy esenciales porque nos dicen dónde estamos, y nos comparamos con esos estándares, descubrimos que hay brechas y esas brechas tienen que ser acortadas a través del mejoramiento. De hecho, eso no tiene bastante que ver con lo que los psicólogos llamamos la base de la autorregulación. Sin embargo, la evidencia de mejoramiento obtenida en la investigación con este tipo de políticas es débil, observándose que las escuelas y los actores educativos experimentan frustración cuando la versión de responsabilización no se acompaña de suficiente apoyo. Esto lleva, como vamos a ver, al comportamiento estratégico, de distorsión en el proceso educativo, se produce además un cierto optimismo, se ha producido, eso ha sido acompañado con un cierto infundado optimismo en torno a qué metodologías estadísticas nos pueden ayudar a resolver bien la cuestión de cómo asegurar que estamos identificando bien lo que las escuelas hacen. Contribuyen, esto, el caso más prototípico de esta discusión internacional es en torno a la metodología de valor agregado. Y muchos actores educativos que hay esta sensación de frustración al verse enfrentados a presiones que no tienen un apoyo asociado. La evidencia sobre esto, acerca del mejoramiento de logros, ha sido mixta, pero más bien débil. Hay algún efecto positivo de este tipo de políticas de matemática, y los estudios de esta naturaleza se concentran muy marcadamente en Estados Unidos e Inglaterra, hay mucha evidencia más que esa. Los efectos no deseados en el comportamiento de profesores, que se han llamado comportamiento estratégico, porque en algunos casos son claramente negativos, es la enseñanza para las pruebas, el entrenamiento curricular, la exclusión de estudiantes, e incluso la alteración de resultados, que ha llevado a que, en el caso norteamericano, hay docentes y directores en la cárcel, debido a haber sido detectados conductas fraudulentas.
Y además, muchas veces las pruebas se introducen cambios en las pruebas donde se centra la responsabilización, es decir, aquellas pruebas que son objeto de la presión, muestran cambios, mientras que pruebas que no tienen esa presión no muestran cambios. Entonces hay más bien una sensación de inflación de puntaje que no necesariamente corresponde probablemente a mejoramientos auténticos. ¿Qué pasa en el otro extremo si nos vamos al apoyo, políticas basadas en el apoyo, pero que no tienen acompañamiento de responsabilización? Y creo que una buena parte de las políticas educativas tradicionales en Latinoamérica han tenido este carácter, ¿no? La autonomía, a veces basada en la autonomía, en otros casos no, la autonomía de los autores educativos, en este caso públicos o privados, en el uso de recursos sin responsabilización, tampoco conducen a mejoramiento. Muchas de las políticas se han basado en este enfoque, sin establecer acciones para evaluar la efectividad de las políticas o para comprometer el aporte de actores claves como directores y profesores. Por tanto, la existencia de sistemas de monitoreo basados en mediciones es esencial para identificar las áreas que requieren atención y para potenciar el impacto de la desarrollo. Si uno va a sistemas exitosos que uno podría decir se basan en esta lógica de apoyo, uno descubre que en realidad no es tan cierto que sea apoyo sin responsabilización. Y tomemos un caso, porque sé que casi todo el mundo ha estado descubriendo por muchos años el caso de Finlandia, pero miremos el caso de Nueva Zelanda, que es justamente un país que deliberadamente decidió no tener pruebas nacionales en el sistema, al menos en el nivel primario. Es un sistema muy exitoso que además tiene condiciones o rasgos interesantes para nosotros, porque tiene, por ejemplo, temas importantes de inclusividad, la población maorí es muy significativa en el sistema escolar, y se basa en altísimo grado de autonomía que se le entrega a las escuelas, donde no hay pruebas nacionales. Pero, y aquí está la clave, hay un informe bien interesante de la OCDE sobre el caso de Nueva Zelanda que muestra que justamente hay políticas deliberadas y muy sistemáticas de monitoreo de sus avances, con diversas herramientas que pone el sistema a disposición de la escuela y con gran énfasis en el desarrollo profesional. Entonces, un poco la ilusión de que allí hay una especie de clave fácil tampoco es cierta, porque aún en un país que ha tenido una historia grande de desarrollo profesional de los docentes, en esta materia, el informe de la OCDE justamente hace ver la dificultad, que las limitaciones del éxito de esta política están justamente radicadas en la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades locales en esa materia, las capacidades profesionales en esa materia. Ellos, por lo demás, para poder asegurar que esto funcionara, hicieron una revisión muy sistemática de sus estándares y una política también de fortalecimiento de capacidades locales para asegurar el uso de las medidas de monitoreo y de medición. Entonces, no es tan cierto, digamos, para ponerlo, no es un ejemplo de apoyo sin responsabilización. Es solamente para advertir que no existen políticas exitosas de puro apoyo sin responsabilización. ¿Qué dice el informe entonces que yo ya leí sobre la OCDE, que se llama Synergies for Better Learning, que se publicó en marzo o abril del año pasado? Lo que dice este informe, y esto es para simplemente advertirnos que es parte del entorno de la educación en el mundo, es que las evaluaciones se están expandiendo y aumentan en su diversidad. O sea, la ilusión de que podamos resolver el problema eliminando las mediciones, creo que hay que sacarse de la cabeza. Eso no va a ocurrir, o no va a ocurrir en la escala internacional exactamente. Los indicadores educativos tienen un rol preponderante en la discusión educacional, van a seguir teniéndola, y su uso para tomar decisiones es fundamental. ¿Por qué? Porque hay una fuerte convicción de que para ser responsables en el mejoramiento educativo tenemos que tomar la evidencia conocida para poder seguir progresando. Y ahí también, en este mismo contexto, un crecimiento de la importancia de los estándares, que justamente son los que alimentan el desarrollo de buenas medidas, de buenas mediciones, que representan las expectativas socialmente acordadas acerca de lo que queremos que nuestros estudiantes conozcan y sean capaces de hacer. Porque en todas partes esto también está en desarrollo. Entonces, ¿qué recomienda la OCDE sobre los sistemas de evaluación? Aquí está un punteo rápido de las cosas que están en el resumen de este informe bien largo. Alinear evaluaciones con meta educativa, algo bastante sensato. Mediciones, es decir, alineadas con los estándares, con el currículum. Conectar los resultados de las evaluaciones con el mejoramiento de las prácticas en el aula. Este es el desafío más importante desde el punto de vista del desarrollo profesional y el que hace efectivamente posible que uno pueda conectar medición con aprendizaje. Controlar los riesgos de distorsiones asociadas al uso de evaluaciones, especialmente derivadas de su uso con fines de responsabilización, lo que acabo de mencionar, que ya es bastante popular esa lista de riesgos. Poner a los estudiantes en el centro de las políticas de calidad, o sea, no olvidar que para ellos esto que estamos haciendo.
Desarrollar capacidades en todos los niveles, y ellos dicen especialmente para que directores y profesores puedan aprovechar la información proveniente de las mediciones. Eso es bien claro, porque lo que hay es una sensación también bastante universal de que hay un subaprovechamiento de la información proveniente de las evaluaciones. Más allá de que las evaluaciones muchas veces no son fáciles de aprovechar. Asegurar que la política educativa pueda se adapta a necesidades locales cuando existen, por ejemplo, estándares de exigencia nacionales comunes, y buscar el consenso entre las partes involucradas para asegurar la sustentabilidad de la política de calidad, que es algo también bastante necesario. Es decir, la imposición en esta materia tiende a generar más bien inestabilidad que estabilidad. Por tanto, el panorama es claro, es decir, hay una necesidad, el informe de la OECD hace un gran énfasis en esta tensión entre responsabilización y desarrollo, y hay que buscar cómo hacer bien ambas cosas en lo posible. Más aún, otro informe interesante del año 2011 sobre el uso de incentivos basados en mediciones. También es importante para advertir qué es lo que está en juego. Y las recomendaciones de este interesante informe del National Research Council norteamericano, él dice, voy a leer la recomendación principal, una síntesis de la recomendación. Dice que a pesar de haberlo usado por décadas, los tomadores de decisiones y educadores aún no saben cómo usar incentivos basados en pruebas para reducir efectos. O sea, todavía estamos un poco en penumbras acerca de cómo esto funciona. El éxito modesto, que es una apreciación global sobre cómo la investigación, quiero que la investigación ha mostrado sobre el efecto de estos programas. El efecto modesto de estos programas implica que se deben estudiar cuidadosamente para establecer qué tipo de incentivos son efectivos, porque muchos de ellos no lo son. La experimentación en este ámbito no debe postergar la inversión en otros aspectos del sistema educativo que probablemente son fundamentales para que los incentivos sean efectivos. Es decir, incentivos por sí solos no son solución en realidad. Y las otras recomendaciones sostienen que hay que estudiar sistemáticamente los programas de incentivos, analizando aspectos claves como quién es el foco de los incentivos, a quién se dirige, qué incentivos se usan, qué consecuencias se asocian a las mediciones y, junto con subrayo, qué tipo de apoyos se ofrecen a las escuelas, profesores y estudiantes en sus esfuerzos para mejorar. Está claro que ahí está el foco de lo que tiene que ser complementario. Además de decir que los estudios de efectividad de este tipo de medidas deben considerar un amplio rango de resultados y controlar el riesgo que se produzca inflación de sustancias. Ellos también advierten de ese riesgo, que en otras palabras, el efecto se concentra solamente en las mediciones que son objeto de presión, por lo cual recomiendan que se empleen también en el monitoreo de estos sistemas mediciones con bajas consecuencias. O sea, aquí creo yo que también hay algunas pistas interesantes para lo que nosotros tenemos que asumir como agenda y programa de desarrollo en esta materia. Casi concluyendo, digo, cuáles son las características, solamente para que lo tengamos claro, que deberían, que inspiran las decisiones que tienen estos propósitos. Voy a ponerlos por separado porque hay algo que ha estado en discusión, por lo menos en los últimos 15 años en el mundo educativo, de qué tan compatibles son estos propósitos de mejoramiento, desarrollo con el propósito de responsabilización en un mismo sistema de medición. Y pongámoslo, esto especialmente a partir del informe de Pellegrino y otros del 2001 y que ha tenido muchos desarrollos posteriores. Partamos por las mediciones. ¿Qué características deben tener las mediciones para responsabilización? Y uso el lenguaje que algunos han llamado la evaluación de aprendizaje para distinguirla de la evaluación para el aprendizaje. Las exigencias, aquí se requiere alta estandarización, comparabilidad de puntajes entre unidades educativas y en el tiempo, diferenciación según niveles de aprendizaje cuando existen estándares que definan niveles de logro esperado. Por ejemplo, como componentes esenciales de ese tipo de mediciones. ¿Cuáles son los riesgos? Los que acabo de ya mencionar. Fomento de acciones estratégicas para asegurar buenos resultados, tratamiento curricular, inclusión central en mediciones, etc. Y además, esto también la política norteamericana, la que se llamó No Child, la que se llamó No Child Left Behind, y la más reciente también, han mostrado cuando se ponen puntos de referencia o varas, puntos de corte, ¿no es cierto?, que muchas veces los docentes tienden a concentrar su atención en aquellos estudiantes que están justo por debajo de la vara para poder subirlos, llamados Pablo, estudiantes, y la focalización además es estudiantes que se piensa que pueden mejorar más. También hay algunos, de hecho hay algunos, por ejemplo, países como varios países desarrollados, en el caso de Australia, por ejemplo, que están muy preocupados de que en general en el proceso educativo lo que encuentran es
alto mejoramiento de los estudiantes que están muy bajos al inicio del año y virtualmente estancamiento de los estudiantes que parten más bien arriba. Bueno, revelando justamente que la acción pedagógica no está igualmente distribuida. ¿Qué pasa con las mediciones adecuadas para el aprendizaje? Su exigencia es que tienen que estar orientadas a que se puedan diagnosticar necesidades específicas de los estudiantes. Aquí se requiere, ojalá, contar con información personalizada sobre estudiantes específicos. Se debe diseñar de manera de facilitar su comprensión y utilidad instruccional. O sea, que se pueda traducir lo más eficientemente a las decisiones pedagógicas. ¿Cuáles son los riesgos? Los mayores. La complejidad de los sistemas de medición, la dificultad para comprender sus implicancias pedagógicas, esto ha sido endémico, de hecho, algo que ha limitado severamente el desarrollo de este tipo de mediciones, la insuficiente preparación de profesores y directores para aprovechar la información de las mediciones. Y aquí hago mención de que esta condición, la última, es bastante relevante para nuestro medio si uno atiende a que una de las debilidades más estables que muestran, por ejemplo, la evaluación docente en Chile o la selección de excelencia pedagógica es la preparación de los docentes en el ámbito de la evaluación, en el diseño de evaluaciones de aula, en el uso de la información de las evaluaciones de aula para retroalimentar, por ejemplo, a sus estudiantes o para el mejoramiento, para la revisión de las prácticas pedagógicas. La pregunta práctica, ya la planteé, ¿pueden combinarse en un mismo sistema de medición objetivos de responsabilización y desarrollo? Es deseable, es un desafío complejo, pero yo creo que tenemos que ser claros y justos en reconocer que es muy difícil compatibilizar plenamente las ambas cosas. Y de hecho la OECD tiende, por ejemplo, a recomendar más bien que haya sistemas paralelos para servir propósitos de una y otra naturaleza. Pero es una pregunta abierta, no todavía zanjada. ¿Cuál es nuestra situación? Con esto voy a concluir. Nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de calidad que ha sido establecido por una ley que tiene características que efectivamente incorpora estas dos dimensiones de responsabilización y apoyo. La responsabilización a través del establecimiento de una metodología de ordenación de escuelas que se basa en un concepto ampliado de calidad, donde el CINSE es el componente principal, y que ajusta sus exigencias al contexto socioeconómico de las escuelas. O sea, esa es la esencia del sistema de ordenación. Y el apoyo se basa en una herramienta del sistema de aseguramiento de calidad que son visitas a escuelas. Estas visitas son más frecuentes en escuelas que más lo requieren, es decir, que son clasificadas de niveles más bajos. Y se espera que esa información de las visitas sea justamente una base para poder focalizar esfuerzos de mejoramiento. El sistema de aseguramiento no tiene directamente apoyos en la forma que se requieren para poder asegurar que esas acciones sean efectivas. La metodología de ordenación se basa, como decía, en un índice de calidad operativa ampliado que se basa en, la ley dice en que un porcentaje mínimo de un 67%, o sea, de dos terceras partes tiene que ser basado en el CINSE. La interpretación que se ha hecho por parte del Consejo de la Agencia es que eso es la distribución de estudiantes en niveles de aprendizaje. No es el puntaje de CINSE, entonces son la distribución entre los tres niveles de aprendizaje. Pero además, y por eso está en rojo allí, el CINSE participa adicionalmente en el concepto global de calidad a través del puntaje CINSE y de la tendencia en el tiempo de CINSE. Por tanto, el CINSE finalmente representa no un 67%, sino que algo cercano al 73%, porque cada uno de estos otros componentes más o menos un 3%. Hay otros aspectos que son parte de la calidad que son centrados en registros de los estudiantes, autoestima académica y motivación escolar, el clima de convivencia en las escuelas, la participación e información ciudadana y los hábitos de vida saludable. Esos que están en azul son indicadores que se obtienen con cuestionarios. Y finalmente hay aspectos que son propios a niveles de la escuela, la asistencia, la equidad de género, la retención y en el caso de los establecimientos técnicos profesionales, la titulación, la tasa de titulación. Eso conforma entonces un concepto ampliado de calidad, ciertamente algo bastante distinto de mirar como hasta ahora lo hemos hecho solo al CINSE, en el sentido de una muy buena noticia que sí sea. Pero además se busca ajustar las exigencias a las escuelas según su contexto educativo y aquí se emplean básicamente antecedentes que tienen que ver con la condición socioeconómica de las escuelas. Nivel de vulnerabilidad, escolaridad de la madre, ruralidad o aislamiento,
y además cosas como la entrada de expresiones como el desempeño, con bajo desempeño, ascendencia indígena, necesidad de habilidades especiales, e incluso el contexto en el entorno de la escuela, las tasas de delito de violencia intrafamiliar. De manera que con eso se conforma una combinación que da lugar a un eje que es el índice de calidad, que es una ponderación de todos los aspectos que yo mencioné previamente, y que se ajusta según las características sociodemográficas, y eso da lugar entonces a 4 niveles, 4 categorías, que es una simulación que se hizo en el desarrollo de la metodología, mostraba que aproximadamente un 15% quedaría en la condición de alto, 49 en el medio, 23 en el medio bajo y 12 en la condición insuficiente. Entonces, mi síntesis final dice que el sistema de aseguramiento de calidad que hemos desarrollado considera las dimensiones de responsabilización y apoyo, pero no las equilibra según mi apreciación. Hay claramente un mayor foco en la responsabilización. La ordenación representa un avance muy significativo respecto al uso que hasta ahora se ha hecho del índice, al combinarlo con otros indicadores y ajustar la exigencia al contexto. Esto es un claro progreso. Pero la metodología contiene muchos aspectos que, en mi opinión, deberían ser monitoreados y eventualmente revisados, según se constató en la discusión que rodeó su desarrollo. De hecho, aquí mismo tuvimos un panel, o sea, hace algunos meses atrás, un debate como este para advertir sobre algunos de estos temas. Y la implementación de esta política, evidentemente, debe acompañarse de un plan sistemático de estudios y evaluaciones que potencie sus efectos positivos. Ahí estoy recurriendo de nuevo a este informe del National Research Council, que advierte la necesidad de hacer este tipo de cosas y minimice los ya conocidos riesgos asociados a políticas de recursos. Eso, muchas gracias. Agradecemos la presentación de Jorge. Les cuento que las presentaciones van a estar disponibles hoy día a la tarde en nuestro sitio web en www.politicaspublicas.uc.cl, y este seminario está siendo transmitido online a través también de nuestro sitio web. Invito a pasar adelante a Lorena Méquez, que es coordinadora académica del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, para que nos haga su presentación. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, va a ser un poco notorio que estas presentaciones fueron preparadas el fin de semana y por lo tanto probablemente con cierto traslate entre sí, porque yo también elegí derivar ciertas reflexiones a partir de la experiencia internacional y de distintos países. Basándome básicamente en 3 informes de revisiones de sistemas de evaluación nacionales. El primero es el de la OCDE, que ya se mencionó aquí, del año 2013, de 25 países. Otro, un marco desarrollado para evaluar los sistemas de evaluación de aprendizajes y su nivel de desarrollo, desarrollado por Marguerite Clark. Y por último, una revisión que se hizo en Estados Unidos, alarmados porque no lograba el país alcanzar los más altos niveles de resultados en las pruebas PISA, y entonces buscaron respuestas en cómo se estaban evaluando los aprendizajes en otros países que tenían mejores resultados. Bueno, ¿cuáles son las principales tendencias que surgen de la revisión del informe de la OCDE del año 2013? En primer lugar, como ya se hacía una clara expansión de los sistemas de evaluación que han tendido a diversificar sus actividades y ir más allá de la evaluación de resultados de aprendizaje, involucrando otras dimensiones del sistema. La inclusión de pruebas internacionales, en general en una tendencia, mucha variedad de uso de los resultados de las evaluaciones
y incremento del uso de responsabilización o rendición de cuentas. Eso es una tendencia que se observa. Y alineamiento de estas evaluaciones a un marco de estándares o de metas educativas que han sido acordadas socialmente. ¿Cuáles son las principales orientaciones de política y recomendaciones que se presentan en este informe? Sobre que ya se ahondó, lograr un balance entre los usos de rendición de cuentas o de responsabilización y los usos formativos de mejoramiento de las evaluaciones. Lograr una sinergia y articulación entre los distintos componentes del sistema de evaluación, ya que tenemos distintos componentes. No solo se considera que es necesario evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sino que el desempeño de los profesores, de los directivos, de la escuela en su conjunto y del sistema en su conjunto. Entonces, lograr una articulación entre todas estas evaluaciones que deben ser coherentes entre sí. Otra lección o recomendación es apoyarse en y fomentar el profesionalismo de los docentes, es decir, incorporar a los docentes en estos sistemas de evaluación. Y, por último, combinar indicadores cuantitativos con indicadores cualitativos y de proceso. De la revisión de Marguerite Clark sobre ya específicamente las evaluaciones de resultados de aprendizaje, se observa que los distintos países presentan distintos balances entre las distintas evaluaciones de aprendizaje. Están, por un lado, los países que enfatizan fuertemente los exámenes externos para tomar decisiones sobre los estudiantes, por ejemplo, decisiones de promoción o decisiones de paso de un ciclo al otro o de selección para la universidad. Hay países que enfatizan más las evaluaciones externas, con consecuencias para las escuelas o con rendición de cuentas centrada en las escuelas, basada en pruebas estandarizadas. Y hay países que ponen mucho mayor énfasis en la evaluación de salida de clase, en la evaluación que realizan los propios profesores. Y las banderas indican cuáles serían ejemplos de países que ponen más énfasis en estos tipos distintos de evaluación de aprendizaje. China fuertemente usa exámenes con consecuencias individuales para los estudiantes. De Estados Unidos, pruebas estandarizadas, rendición de cuentas a nivel de escuela. Y Finlandia, como se ha dicho, fuertemente basada en la evaluación que hacen los profesores en la sala de clase. Bueno, de la revisión que se ha hecho después de que sistemáticamente Estados Unidos queda por debajo de otros países de mejor rendimiento, se revisaron entonces diversos casos de evaluación de aprendizaje de los estudiantes y de países con mejores resultados. Básicamente lo que se presentan ahí: Australia, Finlandia, el Reino Unido y sus distintos componentes, Singapur, etc. Y lo que se concluye de esta revisión es que en todos estos casos las evaluaciones de aprendizaje hacen un uso mucho más variado de actividades que apuntan a habilidades cognitivas bastante. Por ejemplo, se usan muchísimo más pruebas de desarrollo y tareas o proyectos que son analizados por los docentes y a distintos niveles, también incluso los exámenes externos. Son países que descansan más en la evaluación que realizan los propios profesores, más que en evaluaciones externas, o hay una participación importante, un control importante de los profesores de estas evaluaciones externas. Y se usan estas evaluaciones, o la evaluación se usa como instancia de desarrollo profesional de los docentes. Y por último, privilegian la calidad por sobre la cantidad de evaluaciones externas. Bueno, los tres
mensajes tal vez en los que he elegido centrarme, había un cuarto, pero no me da tiempo, voy a centrarme solamente en tres. El primero es el que ya se ha discutido, la necesidad de lograr un balance, como se muestra ahí en esa balanza, un balance entre los usos de responsabilización y los usos para el apoyo y el desarrollo o los usos formativos que se denominan en la evaluación. Al respecto, es interesante señalar que la palabra rendición de cuentas y responsabilización habitualmente se asocia a incentivos y a consecuencias, altas consecuencias para las escuelas. Escuché, sin embargo, en una presentación de responsable del sistema de evaluación en Brasil, otro significado para el término responsabilización. Y el significado lo asocian allá mucho más a el ejercicio del derecho a la educación. Es decir, que tanto escuelas como Estados sean responsables y den cuenta a la sociedad de cuánto se está logrando promover el aprendizaje. No necesariamente, entonces, debe relacionarse la responsabilización y la rendición de cuentas solamente con asociar incentivos, castigos, premios, etc. Bueno, y la función formativa de la evaluación es fundamentalmente su capacidad de retroalimentar las prácticas para mejorarlas. Y hay ciertas condiciones para que esto pueda resultar. Primero, el nivel esperado de desempeño o de aprendizaje debe ser conocido. Segundo, es importante que también haya una comunicación sobre cuál es la distancia que hay respecto de ese nivel esperado. Tercero, información detallada, precisa y clara y comprensible sobre qué es lo que está fallando y cómo mejorar. Y por último, es necesario usar la información para cerrar esa brecha entre el nivel esperado y el actual. Bueno, todas estas características hacen que, ya se ha mencionado que hay bastantes dificultades para aunar estas dos funciones de la evaluación, estos dos propósitos de la evaluación. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en el uso formativo de la evaluación a propósito de las evaluaciones estandarizadas de aprendizaje, habitualmente hay dos características de ellas que hacen que sea muy difícil utilizarlas para el mejoramiento. Por ejemplo, es muy habitual que por la dificultad de su procesamiento lleguen bastante más tarde, meses después de su aplicación, cuando probablemente los profesores ya no son los profesores de esos estudiantes que rindieron la prueba. Habitualmente también no se entrega suficiente detalle como si esperarían los docentes para ese mejoramiento. Entonces, es por esto que se recomienda hacer una distinción entre cuánto esperar de un mismo sistema, un uso formativo y un uso de la rendición de cuentas. Aquí quiero mostrar un ejemplo no en el nivel de resultado de aprendizaje, sino que de inspección de escuela. Este es un ejemplo de un informe de la inspección de escuela en Inglaterra, y estos informes son públicos, pero esto a propósito del nivel de detalle que se puede entregar o que se entrega a la escuela sobre qué es exactamente lo que está faltando, cuáles son las fortalezas de la escuela y qué se recomienda para mejorar. Esta tensión entre usos para responsabilización y usos para mejoramiento se puede manifestar a veces en que podemos tener una mala comprensión de que es necesario ser completamente aséptico en las evaluaciones externas y no avanzar hacia estrategias de mejoramiento o no avanzar hacia recomendaciones demasiado explícitas.
Y eso entonces para mantener, digamos, la objetividad en la evaluación externa. Entonces combinar estos propósitos de mejoramiento y de rendición de cuentas puede resultar desafiante y difícil. Un segundo mensaje de estas revisiones es que las evaluaciones son de la calidad y a nivel de sistema educacional son mucho más que la evaluación de resultados de aprendizaje solamente. Y los sistemas progresivamente tienden a generar información y evaluar en distintos niveles, a nivel del sistema, a nivel de la escuela, a nivel de la sala de clase, incluyendo sus actores fundamentales, el director y el desempeño del profesor. Y finalmente, el resultado en los estudiantes. Ahora, es muy interesante que en este reporte de 25 países de la OECD se reporta la calidad de las evaluaciones de la sala de clase, la calidad de la evaluación cotidiana de los profesores como parte de este sistema de evaluación de la calidad. Nosotros no estamos habituados a ver la evaluación cotidiana de los aprendizajes como parte del sistema de evaluación. Lo vemos bastante más externo. Y ellos entonces reportan para cada uno de los países cuáles son los lineamientos para la evaluación de sala de clase, qué es lo que afecta cotidianamente a los estudiantes y cuál es su articulación con las expectativas nacionales de logro y aprendizaje. La tercera recomendación, que surge al menos de 2 de estos informes, es apostar al desarrollo profesional de los profesores. De alguna manera, el uso para responsabilización o para rendición de cuentas se entiende que provee un cierto sentido de urgencia para el mejoramiento. Pero la otra cara de esa medalla, la otra cara de la urgencia, es las capacidades de los profesores que tienen que llevar adelante la tarea educativa. Entonces, aquí la pregunta es cómo hacer que el sistema de evaluación que concibamos apoye el desarrollo profesional de los profesores y se base en el profesionalismo de los docentes. Y aquí hay varios elementos que se obtienen de distintos países. El primero, el más elemental, es que es apoyar la capacidad de los docentes y las comunidades de profesores para interpretar los resultados de evaluaciones externas y utilizarlas para el mejoramiento. Por otra parte, varios países proveen orientaciones sumamente explícitas para las evaluaciones que desarrollan los profesores, proveen muchísimo material incluyendo el alineamiento de estas evaluaciones con los estándares nacionales, de manera que se pueda conectar la evaluación externa con la interna de sala de clase. Por ejemplo, en Irlanda hay un sitio web que ofrece el sistema, donde se muestran ejemplos de tareas, hay varios de estos en varios de estos países, pero ejemplos de tareas y ejemplos de trabajo de los estudiantes que son evaluados en relación con los estándares, aparecen comentarios de estos trabajos y también aparecen sugerencias del tipo de retroalimentación que podría dar el profesor a ese estudiante, dado el trabajo que ha presentado. Entonces hay mucho apoyo y mucho énfasis en la capacidad que tienen los propios profesores de evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. También se desarrollan prácticas para calibrar las evaluaciones que realizan los profesores en su sala de clase. ¿Qué significa esto? Significa que los profesores de distintas escuelas, de distintos cursos, se juntan para analizar el trabajo de sus estudiantes y ver si están calificándolos o evaluándolos con el mismo nivel de exigencia, si están ajustados a los estándares que se esperan. Entonces, de alguna manera se busca de esta forma que las expectativas sean más uniformes entre los profesores de distintas escuelas.
También hay iniciativas en que se fomenta la participación de los docentes en la elección de del tipo de preguntas que se aplican en las evaluaciones que son consideradas para la rendición de cuentas, incluso evaluación externa, o en la corrección de estas pruebas. Un ejemplo, hay dos ejemplos, uno es de Suecia, en que los docentes eligen las tareas que son aplicadas en el sistema de evaluación, que en ese caso es trimestral, y participan en su corrección. En Brasil hay una combinación de una evaluación externa, censal, tipo CINCE, con evaluaciones que son provistas por el Estado, pero aplicadas internamente por los profesores y corregidas por ellos y reportadas a sus estudiantes para uso formativo. Bueno, y en algunos casos, como decía antes, las evaluaciones son directamente elegidas por los docentes en su relación con los estándares y reportadas a la comunidad educativa y a los padres por los propios profesores. Entonces, bueno, el mensaje aquí, esta es una de las lecciones, es si sabemos ya que de los docentes y su desempeño depende en gran medida el aprendizaje que se va a promover en los estudiantes, ¿por qué no aprovechar la evaluación como una oportunidad para el desarrollo de sus capacidades y también para el reconocimiento de su profesionalismo? Y por supuesto que esto no es materia de magia inmediata. Como ya se decía, la evaluación de aprendizaje es una de las áreas de mayor dificultad para los profesores, por lo tanto no se trata simplemente de saltar a Nueva Zelanda en un minuto o saltar a Finlandia, y es necesario pensar en un desarrollo sistemático. Bueno, ¿cómo estamos en relación con estos tres recomendaciones? ¿Cómo estamos midiendo? ¿Qué pasa con el balance entre uso formativo y de rendición de cuentas? Al menos en estos círculos concéntricos que mostraba antes, es posible decir que ha habido, incluso según revisiones externas, un mayor énfasis en el uso de responsabilización que en el uso formativo. La OECD hizo una revisión, por ejemplo, del sistema de evaluación docente nacional, señalando que predominaba su uso para tomar decisiones de carrera de los profesores y no así, no era suficientemente aprovechada para el mejoramiento de los profesores. En la evaluación nacional de aprendizaje, tanto interna como externa, predomina también los usos que podríamos llamar sumativos, en el caso de la evaluación de aula, y de rendición de cuentas en el caso de la evaluación externa. Y una manifestación de esto es, por ejemplo, que en Chile, también en esta revisión internacional, aparece claro que existen lineamientos para las calificaciones que aplican los docentes. Entonces, se señala, por ejemplo, con la escala de notas, que el reglamento que tiene que ver al interior de los establecimientos, pero no hay lineamientos nacionales ni recursos provistos para que los profesores puedan hacer un uso más cotidiano y formativo de las evaluaciones. Respecto del mensaje de la necesidad de tener un sistema coherente de evaluaciones, en Chile podemos decir que tenemos un avance, ya no es así como que estamos totalmente restringidos al CINCE, a pesar de su presencia en la explicación de escuelas, como se decía antes. Se ha incorporado a nivel de escuela, sin embargo, se omite en estos niveles la evaluación de sala de clase que hace el profesor, el último eslabón, y no se articula necesariamente con la evaluación externa, con las demás evaluaciones, y también está desconectado el sistema de evaluación de la evaluación de docentes y de directivos.
Y finalmente, el apoyo a y el basarse en la evaluación que hacen los profesores del aprendizaje de sus estudiantes y la oportunidad de que la evaluación se transforme en una instancia para el mejoramiento de capacidades del nuestro docente, podríamos decir que es probablemente nuestro aspecto más débil. Hay ahí más ausencia de apoyo hacia los docentes, probablemente existe una desconexión entre cómo se evalúa en sala de clase y las expectativas nacionales para los distintos niveles, por ejemplo, que evalúa el CIMSE. Hay normativas de lineamientos para la evaluación sumativa, pero no así para su uso formativo en sala de clase. La evaluación es externa, de aprendizaje es externa y probablemente sentida como ajena, excepto por el análisis de resultados que se realiza, y es un ámbito de debilidad en el desempeño de los profesores. Es necesario decir que en este aspecto y en el aspecto del uso formativo y la evaluación también se observa un avance. Si uno entra a la página web de la agencia, existen diversos talleres para análisis de los resultados, ejemplos de preguntas de las pruebas internacionales para analizar las habilidades que son capaces de demostrar los estudiantes de la propia sala de clase. Sin embargo, analizando los modelos que les presentaba antes, esto es completamente insuficiente para una agenda de construcción de capacidades, que es lo que probablemente presentan, es más provisorio para el mejoramiento de la calidad de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora damos paso al panel de discusión. Invito a nuestras panelistas invitadas a pasar adelante. Beatriz Ábalos, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y Bárbara Izaguirre, asesora del directorio de la Fundación Astoreta. También a Gabriel Gutiérrez, que va a moderar este panel de discusión, y también a Jorge y Lorena, que hicieron sus presentaciones. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por esta altísima concurrencia. Las personas están atrás, quedan algunos asientos adelante, así que ustedes pueden pasar a ubicarse algo más adelante. Yo soy Gabriel Gutiérrez, voy a estar moderando esta conversación. La idea es que sea una conversación lo más distendida posible, si queremos pedir a nuestros invitados que sea lo más relajado, lo más fluido, que puedan dejar salir, exponer sus puntos de vista, pero que a la vez sea estructurada y ordenada, entonces que podamos mantener cierto orden y bueno, podamos aprovechar el tiempo que tenemos para eso. Vamos a partir, pero voy a volver a presentar a algunos invitados, para que ustedes sepan más o menos su background de dónde están hablando aquí. Tal como les comentaba Ignacio en su presentación, tuvimos una situación que fue muy particular cuando empezó a organizarse este seminario. Todavía no se había conformado la comisión que iba a realizar el CIMSE, incluso entonces que tenemos hoy día 3 de nuestros panelistas son parte de la comisión, entonces de alguna manera va a ser inevitable algo de eso abordar dentro de lo que les permita la labor que están desarrollando.
tal vez no casarse con todos los puntos de vista, todas las respuestas, pero al menos los ámbitos, por ejemplo, que ellos consideran que podrían estar metidos en una inversión de este tipo. Como les decía, nos acompaña Jorge Mansi. Jorge es psicólogo de la Universidad Católica, doctor en psicología de la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos, y él está asociado al desarrollo de evaluaciones para docentes, egresados de pedagogía, escolares, de evaluaciones escolares, postulantes de educación superior, etc. Y actualmente es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y dirige el Centro de Medición MIDE-UC. También está Lorena, que presentó anteriormente, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Educación y Evaluación del Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Formó parte del equipo ministerial a cargo del programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación media del Ministerio de Educación. También dirigió el Sistema Nacional de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje del CINCE, que actualmente es coordinadora académica del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Como ustedes saben, también Lorena hoy en día coordina, se llama secretaria ejecutiva del cargo, o coordinadora. Ella es la presidenta del centro, la presidenta jefa de aquella comisión que va a revisar los resultados de los usos del CINCE actualmente. También tenemos el honor que nos acompañe Beatriz Ábalos. Beatriz es profesora de Historia y Geografía de esta universidad, es doctora en Educación, Convención en Filosofía e Historia de la Universidad de St. Louis, en Estados Unidos, y es Premio Nacional de Ciencias de Educación en el año 2013. Actualmente es investigadora del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, y ha estado largamente vinculada a materias docentes. Y también, por supuesto, nos acompaña Bárbara Izaguirre, que es psicóloga educacional, especializada en desarrollo cognitivo, con experiencia en programas de mejoramiento de la calidad de la educación en sectores de escasos recursos. Ella se desempeñó como coordinadora de estándares del MINEDU, que actualmente es asesora del directorio de la Fundación Astoreca. Vamos a partir entonces de esta conversación. Como todas las conversaciones de este tipo tienen que partir desde lo más general y desde lo más fácil también. Vamos a partir con la pregunta que ha estado de alguna manera subyacente, que algo adelantó Ignacio en su presentación, y que tiene que ver con el concepto de la calidad de la educación, porque acá hemos hablado de cómo estamos midiendo, porque algo adelantó en su presentación acerca de esta importancia del CINCE y también de los otros indicadores de calidad. Y Chile recorrió un camino. Chile tiene una ley general de educación, un consenso, donde hay una definición bastante amplia, digamos, de lo que se espera del sistema educativo de educación de calidad. Pero sin embargo, cada vez que conversamos de educación, pareciera ser que hay una tensión, digamos. Algunos sectores lo hacen naturalmente en el CINCE, digamos, y se hace equivalente. CINCE es calidad, digamos, y otros sectores dicen, bueno, esto es un reduccionismo, la educación de calidad es más que eso. Primera pregunta para nuestros invitados: ¿qué deberíamos entender en un concepto, en una idea, en algo más bien general? ¿Qué entendemos por educación de calidad? Vamos a partir por Bárbara, vamos a hacer la pasada en este sentido, perdóname Bárbara, pero vamos a partir en este sentido y los voy a ir interrumpiendo si es necesario, precisando, etc. ¿Se oye, no? La calidad se puede entender desde los insumos, la gestión, pero yo me voy a referir a la calidad desde el punto de los fines de la educación. ¿Qué es lo que esperamos lograr con la educación? Y ahí yo creo que, pensando dándole vuelta, se debieran distinguir tres ámbitos. Uno, el de los estudiantes, y yo creo que ahí, para ser práctico, yo creo que una buena definición es el logro de los objetivos generales de educación que se plantea en la Ley General de Educación. Hay filosofía de la educación, se podemos dar vuelta por años en esto, pero el país se puso de acuerdo en ciertos objetivos generales y ahí están el ámbito del desarrollo personal y social y del ámbito de la cultura del conocimiento, y son bastante amplios, abarcativos, se discutieron y yo creo que resumen bien qué es una persona formada integralmente, va desde el desarrollo moral y espiritual,
la autoestima, los hábitos de vida saludable, la curiosidad por aprender, actitud y valores generales, y eso se queda reflejado muy bien en el currículum y en el currículum con sus objetivos transversales y sus objetivos específicos en cada una de las disciplinas, tanto en habilidades, actitudes como conocimientos. O sea, bien general. Después, en el ámbito de la escuela, yo creo que ahí hay otras definiciones de calidad, porque lo que estamos buscando ahí es que todos los niños se desarrollen en forma integral, o sea, hay una idea de equidad, porque son todos los que tenemos que buscar el desarrollo, y además que vayan lográndose calidad por sobre lo que se espera para su nivel socioeconómico. Entonces, hay una propuesta de qué es lo que es una escuela efectiva, que es un desarrollo integral de los alumnos, que va más allá solo del CIMSE. Por otro lado, que sean todos, que haya una cosa inclusiva, que importa la distribución, no solo el promedio de los resultados, y también que logren aportar más de lo que se espera para el nivel socioeconómico, o sea que no mejor que lo similar. Y a nivel del país también hay otros indicadores. Nos preocupa la deserción, que tenemos un 17% de deserción en el país, las tasas de graduación, por consiguiente, de enseñanza media, las tasas de participación en educación terciaria, la equidad, o sea, hay un montón de indicadores, la pertinencia de nuestra educación que está dando cuenta. Entonces, en cada uno de los elementos se van definiendo distintas nociones de calidad. Bien, yo creo que sobre esta materia no me puedo imaginar que vamos a tener discrepancia, porque la discusión sobre el concepto de calidad es bastante claro, y nos conduce a una idea de que, desde el punto de vista de los resultados, lo que queremos es una formación integral, donde se desarrollen aspectos de orden cognitivo, es decir, hay conocimientos, hay habilidades, hay actitudes también involucradas, valoraciones, y que tienen que ver con todos los ámbitos donde las personas tienen que desempeñarnos como ciudadanos, es decir, no solo involucrado entre individuos, pero también una función colectiva. Por tanto, yo no creo que vamos a tener diferencias grandes en eso, y también tenemos conciencia de que un concepto de educación de calidad tiene que hacerse cargo del proceso, es decir, no basta con que los logros que tengamos sean aquellos que queremos, pero que también queremos asegurar que tengamos las condiciones para que esos logros puedan probablemente materializarse, y ahí estamos hablando fundamentalmente de temas tan centrales como el rol de las escuelas en su conjunto, pero y de los principales en ellas, como son directores y profesores, que tienen que ver con las condiciones en las cuales esos profesionales desarrollan su labor, la formación que han recibido, las capacidades que tienen para poder llevar a cabo un proceso educativo de alto estándar. Y que además, como termina Luis Bárbara, en un contexto como el que tiene Chile, que ojalá la política educativa se haga cargo activamente de compensar las inequidades de origen, porque tenemos severísimas inequidades de origen en el sistema educativo, y lo que no debemos hacer es ser neutros en una cuestión donde lo que sabemos es que se requieren más capacidades y más recursos, donde hay justamente mayores dificultades o mayores déficits iniciales. Esa es como una idea general, y lo que es obvio es que ninguna medición de logros finales logra abarcar adecuadamente aquello. La medición es apenas un registro de algunos indicadores sobre eso, y creo que sería bastante absurdo que nadie pudiera sostener que una medición, una prueba de conciencia puede capturar completamente lo que estamos diciendo con calidad. Pero también hay que reconocer que no existe una medición que se haga cargo de eso en ninguna parte del mundo. Gracias. Bueno, yo voy a decir un poquito más amplio quizás. Creo que en la definición o en la descripción de lo que se entiende por calidad de la educación operan tensiones, lo dijo Jorge en su presentación, me parece. Tensiones que van entre una mirada más hacia el individuo, hacia la persona de quien se educa,
y la otra mirada que va más hacia la función que tiene esa persona en la sociedad. Y eso se muestra, por ejemplo, en definiciones de calidad más orientadas utilitariamente a la producción, al desarrollo económico, y otras más universal o filosóficamente al desarrollo de la persona. Entonces, un tiempo atrás, decía que lo desenterré anoche, trajeron un pequeño trabajo sobre calidad para el informe de monitoreo de la educación para todos, que se hace cada año en el marco del gran proyecto de metas de la educación de calidad que se espera y al que no vamos a llegar en el 2015. Ahí yo me pareció que la calidad hay que mirarla desde tres ángulos. El ángulo de la finalidad de la educación, lo que dijo Bárbara recién, que es por un lado, y lo que dice muy bien el filósofo sociólogo Amartya Sen, desarrollo de las capacidades de las personas. También educación, desarrollo de esas capacidades en un marco cultural, en un contexto cultural, reconstrucción en ese mismo contexto cultural y construcción de una democracia y participación ciudadana, y finalmente también la preparación para la producción y para el desarrollo económico de la sociedad en que se vive. O sea, cuatro finalidades que van desde lo personal hacia lo social e incluso lo económico. Pero para eso, esa calidad requiere un sistema integrado que está funcionando con distintos, con distintas partes de ese sistema en una forma integrada. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos cuando analizamos el sistema chileno, casi todo lo que escuché en las presentaciones anteriores. Pero en todo caso, un sistema educacional amplio y sensible a la diversidad cultural, marcos curriculares apropiados, recursos como material, entorno de enseñanza, etc. Interacciones pedagógicas, algo clave para la calidad. Es decir, es en cada sala de clase y en cada escuela donde se construye la calidad de la educación. Pero hay todo un entorno que tiene que estar apoyando. Y eso significa también sistemas administrativos de gestión y significa, muy importantemente, y eso yo lo escuchaba en las presentaciones, casi todas las dos presentaciones mostraron el rol clave en tanto análisis de las evaluaciones o uso de los resultados, pero más allá de eso, en los profesores y en su capacidad, en su conocimiento y en su trabajo colaborativo para darle sentido a lo que es una educación de calidad. Y eso requiere a su vez de política de formación docente, política de evaluación de resultados, políticas de gestión y de monitoreo de la calidad. Bueno, a todo lo que ya se ha dicho, es bien habitual que cuando uno habla de calidad de la educación, empieza como a agregarse aspectos y el deseo de que sea la utopía absoluta, ¿no? Entonces, yo a esta utopía que estamos construyendo aquí, solamente quisiera agregar y destacar, dentro de los fines de la educación, la formación de los individuos como ciudadanos y la importancia de su formación para participar activamente en una sociedad integrada y armónica y donde sea posible la convivencia en diversidad. Bueno, para no ahondar más, quiero saltar al tema de la evaluación de la calidad. Y evidentemente ahí, como ya se decía, hay dificultades para dar cuenta de todo este panorama, todo este deseo que es tan amplio, a través de los distintos indicadores. Sin embargo, también es importante reconocer que se ha avanzado muchísimo en el país y que crecientemente los reportes, tanto a nivel nacional como de escuela y también a nivel de la evaluación del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, han ido incorporando cada vez más aspectos. Por ejemplo, habitualmente en la rendición de cuentas que hacen los gobiernos, aparece generalmente los desafíos, por ejemplo, de equidad que tenemos en el país.
Entonces, hay también se han ido incorporando otros aspectos a la evaluación del desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, como su autoestima académica, qué tan seguros se sienten en la escuela, o sea, elementos de proceso. Entonces, yo diría que hay bastante avance. Sin embargo, es importante no perder de vista que siempre una evaluación tiende a ser una muestra de aquello que es posible capturar, de todo aquello que consideramos calidad. Entonces, lo que necesitamos velar es porque esa muestra de aquello que consideramos que es calidad sea lo más representativa posible de ese concepto de calidad. Y para eso hay desafíos para la evaluación, ya que no siempre las maneras de recoger información sobre aspectos que son más sensibles pueden ser confiables. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, para recoger información sobre qué tan seguros y qué tan acogidos se sienten los estudiantes en la escuela, o para recoger información sobre el nivel de convivencia que existe, generalmente se utilizan cuestionarios donde ellos reportan su experiencia, cómo se sienten. Si esas evaluaciones son utilizadas entonces para rendir cuentas a nivel de la